El 5 de enero de 2024, a, la, a las 1:03 de la tarde, consigné en mi libreta 33ª el siguiente texto de mi autoría. Abro comillas. Como aparece en el Fedro Platónico de 252e al 253c, conforme con el Dios del que cada quien procede o a quien cada quien ama, será la natura de su manía o de su locura. Hoy diríase, conforme con el significante que ocupe el lugar del amo, el lugar de verdad, padecerá el sujeto una mística, un facto místico, es decir, una relación verídica, un padecimiento verídico. Una es la manía, uno el hecho místico o el éxtasis si se sigue a Eros, otro si se sigue a Dionisos, otro si se sigue a Apolo, otro si se sigue a Afrodita, otro si se sigue a Ares, otro si se sigue a Atenea, otro si se sigue al Dios de los cristianos. Cierro comillas. Básicamente, no puede hablarse de una universalidad patética del facto místico. No puede categorizarse, no puede hacerse un sistema que describa fielmente al facto místico, porque en último término, el hecho místico, el facto místico, le revela al sujeto o hace que el sujeto se revele a sí mismo un modo peculiar de gozar. Por eso para unos místicos el facto místico es un hecho horrido, para otros es un hecho placentero, para otros es un hecho que aliviana, para otros es un hecho que hunde y precipita, para unos conforma, a otros los desbarata. ¿Qué es entonces lo que estoy tratando de exponer? Que básicamente hay un encuentro donde el ego se ha suspendido, donde el ego se ha disuelto y en donde queda el sujeto ante ese lugar del otro. Y dependiendo del modo particular en que esté situado ante ese lugar del otro, padecerá el facto místico y sentirá pues la estesis, el éxtasis del facto místico. Tendrá lo que Platón decía pues una manía. Me parece bien interesante que en el diálogo platónico de El Fedro se sabe directamente que lo divino no es más que algo que se ha puesto en un lugar de verdad absoluta para el sujeto, que tiene que ver con una especie de alteridad o de superioridad. Y dependiendo del Dios que se ponga en ese lugar, ocupando el lugar de verdad para el sujeto amará, es decir, padecerá, es decir, gozará de una manera peculiar. Eso me parece bien interesante para mirarlo a la luz del facto místico. Si bien en el Fedro platónico se habla del amor como una locura, que de algún modo tiene que ver con un extravío del yo, con una especie de turbiedad en la mirada del yo. En todo caso, es bien interesante mirar que en este pedazo del diálogo, el amor es una suerte de manía, una suerte de locura, lo cual no es un asunto peyorativo necesariamente. Platón consideraba que de los dioses siempre procedía lo bueno y lo bello y lo verdadero. Es decir, que cada dios tenía un lugar de verdad, de pulcritud y de divinidad que propiciar. Es decir, una manera particular de gozar. No goza del mismo modo, no ama del mismo modo quien ha instalado a Zeus en el lugar de la verdad,
que quien ha instalado a Ares en el lugar de la verdad, que quien ha instalado a Afrodita en el lugar de la verdad, o quien ha instalado a el Dios de los cristianos, por ejemplo, el Hijo del Dios de los cristianos, a Jesucristo, en el lugar de la verdad. Es decir, que Platón tenía claro que hay distintas maneras de gozar de la divinidad y que la divinidad no es más que aquello que uno establece en el lugar de verdad o como significante de verdad, y eso implica un discurso, unas prácticas y unos modos de padecer y de creerse ser. Si bien Platón o el Sócrates platónico sí creía en los dioses, sí pensaba que esos dioses eran verdaderos, que existían por ahí, nosotros podemos decir, porque esto no lo asevera Platón, que somos nosotros quienes ponemos a los dioses, que es un asunto del lugar estructural. Lo divino no será más que aquello que pongamos en el lugar estructural de verdad. Y digo lugar estructural de verdad porque para el sujeto que habla la verdad es un lugar estructural, un delirio, una sensación de certitud. Dependiendo de la posición que el sujeto tenga más allá de su ego con respecto a ese lugar del otro, padecerá. Padecerá. Lo que pasa es que en el éxtasis místico ya no hay discurso. Ya no hay discurso, que es un hecho problemático que he planteado desde el primer video de esta lista de reproducción. No hay discurso quiere decir que el sujeto no sabe si está ante una Afrodita y ante unas prácticas o ante un Zeus. El discurso determina el encuentro, el facto místico, pero el facto místico es el abandono de todo discurso, aunque luego cuando el ego vuelva se recubran de explicaciones y discursos esos factos místicos, como ya he dicho en otras oportunidades. Simplemente quiero decir que el lugar del otro, que es donde la mayoría de los sujetos ponen a sus dioses o a sus significantes de verdad, explican el modo en que padecen. Es decir, que el éxtasis es la revelación pura, sin discurso, del modo particular con el que el sujeto goza idiosincrásicamente, peculiarísimamente, ante el otro. Y eso no puede ser universalizable. La sapiencia del facto místico es la sapiencia del modo particular de goce que tiene ese sujeto ante el otro con mayúscula. Haya o no haya presunción de dioses ahí, haya o no haya presunción de trascendencia y de metafísica allí. Ya he dicho, hay éxtasis, hay factos místicos que desbaratan porque no presumen a algo, al ser o al uno en el lugar del otro, sino a toda la ausencia de ser. La sapiencia del facto místico, repito, es la manifestación, la mostración para el sujeto mismo de cómo goza ese sujeto mismo ante el otro con mayúscula. Y eso es luego lo insoportable o lo irreferible o lo propulsador para cada quien. No puede hablarse pues de una universalidad del facto místico y del éxtasis porque el éxtasis, la manía o el facto místico no son más que ¿cómo se dice? La apocalipsis, el desvelamiento del modo particular de gozar del otro con mayúscula que tiene cada sujeto más allá de las pretensiones de su ego.